Pública. La ruta que nos conduce a la mesa del debate, en donde tu participación siempre es la más importante. Con Daniel Rosas, Víctor Hugo Flores y un equipo de reporteros profesionales en toda la geografía chiapaneca. Vía Pública. Ya estamos al aire. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente aquí a Vía Pública, la nueva FM 94.7. Bueno, nos encontramos con varias sorpresas el día de hoy. Una de ellas, el Estado de México es la manzana de la discordia a nivel nacional, puesto que el día de ayer, de los 4 estados que hubieron elecciones, el que más llamaba la atención por muchas razones era el Estado de México. Una de ellas, el prismo muy asentado. El prismo nacional casi se concentraba en el Estado de México, de ahí salieron muchos grupos muy fuertes, el grupo Atlacomulco, uno de ellos, del extinto Carlos Jan González, el profe, donde salieron muchos políticos, entre ellos en Chiapas tenemos a Juan Carlos Gómez Aranda todavía, tenemos a Roberto Albores Guillén. Hoy el avance del conteo rápido del PREP dan por margen mínimo el triunfo a Alfredo del Mazo, del PRI. Morena viene cabalgando en segundo lugar, pero vamos a esperar a ver qué pasa en el transcurso del día. Elección muy apretada. Si la de Tuxtla Gutiérrez hace 2 años fue apretada, bueno, con esta quedó más apretada. Hoy gozamos en la capital chiapaneca de una temperatura de 27 grados centígrados, con una sensación térmica pegándole a los 34, con una humedad del 61% y bueno, vientos casi no hay, nada más hay vientos de 3 metros sobre segundo. Saludamos en cabina a Víctor Flores. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la nueva FM 94.7 aquí en su programa de Vía Pública. Pues efectivamente, Daniel, la manzana de la discordia. Aquí lo vamos a estar comentando en esta tarde calurosa, una tarde que se siente bastante sol y bueno, pues tienes razón, es un lugar muy estratégico para la cuestión política de México. Tenemos que estar al pendiente de los resultados el próximo miércoles, ya cuando las autoridades electorales den los resultados ya finales después del conteo que se haga de todas las casillas y de todas las boletas para que se dirima quién es el vencedor en esta contienda electoral. Y bueno, pues tenemos aquí muchas cosas que comentar, Daniel. Así es, Víctor. Bueno, tenemos hoy la visita del secretario del Trabajo del Estado, Francisco Javier Zorrilla Ravelo. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Y aquí estamos con mucho gusto para platicar de algunos de los temas y de las actividades que tiene la Secretaría del Trabajo. Para empezar, secretario, explíquenos, mucha gente creemos o hemos tenido la idea que la Secretaría del Trabajo es una dependencia formada precisamente para crear empleos como una agencia de colocaciones, pero su finalidad es otra. ¿Cuál es? Bueno, hay que decirlo tal como es. Una de las funciones fundamentales y primordiales de la Secretaría del Trabajo es ser un interlocutor válido entre los empleadores y los empleados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nos preocupemos por llevar una extraordinaria y buena relación con los empresarios, con aquellos que arriesgan su capital, pero también con los líderes sindicales, con los trabajadores. Y por supuesto, la principal función es la de defender, estar atento a que se defiendan los derechos legítimos de todos los trabajadores, de las trabajadoras. Por decir algo, bueno, el derecho que tienen a vacaciones pagadas, el derecho que tienen al reparto de utilidades, el derecho que tienen a su aguinaldo, el derecho que tienen las mujeres en periodo de gestación, a que se les otorguen las facilidades y los apoyos, en fin, un sinnúmero de derechos que están ahí, que en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, y que bueno, hemos nosotros privilegiado en esto el diálogo, la apertura, la inclusión con todos, para que las cosas se lleven en paz y los conflictos que hubiese se resuelvan de manera tranquila, en orden, apegado a derecho, y que se privilegie el diálogo por encima de cualquier situación de huelga. Entonces, bueno, creemos que esas son las funciones principales de la Secretaría del Trabajo y, por supuesto, la capacitación. En eso hemos estado trabajando mucho a través del programa de Bécate,
para capacitar a todos aquellos que podamos de acuerdo a los presupuestos y aquellos que lo solicitan las empresas. A grandes rasgos esas son de las funciones principales de la Secretaría del Trabajo y habrá algunos temas que seguramente iremos comentando aquí que no nos excluyen de generar empleo, de generar colocación, pero esto sin ser la función principal de la Secretaría y que tienen que ver, mi querido Daniel y mi querido Víctor, con, por ejemplo, las ferias del empleo. Las ferias del empleo que nosotros les hemos denominado el no crear las ferias, solo las ferias de las expectativas, sino que sean ferias de la colocación. Por ello es que hemos dado instrucciones al subsecretario y a los directores y responsables en esta materia para que no nos quedemos satisfechos con convocar y con reunirnos en un solo lugar a los que andan buscando empleo, a los buscadores de empleo, con los empresarios, sino que le demos seguimiento para que logremos ubicarlos en una fuente de empleo. Entonces, esta sería una primera entrada, si les parece. Aparte de ver la capacitación, también la Secretaría tiene dentro de su responsabilidad legal el apoyo para el autoempleo. No nada más es colocación o ayudar a las empresas a vincular con los trabajadores o los trabajadores con las empresas. Aparte de la capacitación, también existe, si tengo entendido, un rubro dedicado a la capacitación para el autoempleo, que al final de cuentas eso sería un poco más redituable. Así es, así es. Lamentablemente, como todos lo conocemos, bueno, los recursos cada vez son menos. Tuvimos un recorte presupuestal lamentable, que también hay que decirlo. Sin embargo, el apoyo y los recursos que nos llegan es un poco más para los programas de capacitación que para los programas de proyectos productivos para el autoempleo. Sin embargo, estamos tratando de llegar a los 122 municipios del estado. Es importante decir que hoy la Secretaría del Trabajo, en materia de capacitación de empleo y en materia de proyectos productivos, llega a 108 municipios del estado. Es decir, antes la preocupación de la Secretaría era más en la capital del estado y ahora, bueno, llegamos a casi todos los municipios. Entonces, esto quiere decir que hemos estirado y que el presupuesto lo hemos distribuido de tal suerte que aunque sea un granito de arena, aunque sea poco, pero que llegue a la mayor parte de los municipios. En eso hemos estado muy atentos y lo vamos a seguir haciendo. El programa de Bécate, que es al que tú te refieres, Daniel, el de capacitación, es fundamental. Sí hay que decirlo como son las cosas. O sea, llegamos y nos encontramos en las ferias del empleo a 1,000, a 1,200 personas, dependiendo en dónde se lleva a cabo. Y a veces vemos que a nuestros colaboradores, a algunos, no a todos, les da gusto, pero no nos debiera de dar gusto, ¿no? Ojalá que a las ferias del empleo llegue menos gente, porque en la medida que llegue menos gente quiere decir que estamos teniendo la capacidad de darles incentivos a la industria para que generen más empleos y para que entonces no nos lleguen tantos. ¿Qué es lo que también hay que decir? Aquí es un esfuerzo que hace la Secretaría del Trabajo, del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, porque son recursos, es mezcla de recursos, para en un solo lugar que puedan asistir los buscadores de empleo. En lugar de que un buscador de empleo, una gente que anda sin chamba, quiera ir a un lugar, va a una empresa, bueno, pues tiene que tomar un taxi o una combi, y luego, pues quién sabe a qué horas lo reciben. Y de ahí se tiene que ir a lo mejor a otro o va hasta el otro día. Entonces hay pérdida de tiempo y de dinero. Con esto lo que hacemos nosotros es que en un solo lugar con las ferias del empleo, ahí llegan los buscadores y llegan los que están ofertando las vacantes de empleo. Entonces es muy importante, pero hay que darle seguimiento. ¿Qué sí es importante decir y que es lamentable? Si uno va a un puesto, a un stand, donde los requisitos sean mínimos, por decir algo, secundaria, bueno, vamos a ver que ahí hay 300 o 400 haciendo cola. Y cada vez que van subiendo los requisitos, va disminuyendo la cola. Menos. O sea, que tenemos que trabajar también conjuntamente. Este es un problema también de educación. De ahí que ahora que tuvimos la reunión nacional de secretarios del trabajo con la CONACETRA que se llevó a cabo acá en Chiapas, recordemos que fuimos sede,
la materia fue la educación en el trabajo. Entonces va a la par, necesitamos mano de obra más calificada, por lo tanto necesitamos gente que esté mucho más capacitada, gente que esté más preparada para que puedan acceder a los mejores cargos que se estén ofreciendo. En ese tenor, secretario, teniendo como parámetro que el tema principal fue la educación en el trabajo, las empresas que participan en las ferias del empleo, en su mayoría, ¿qué nivel educativo como mínimo requieren? Le hago esta pregunta porque estamos a final de un ciclo escolar y muchos chicos y chicas terminan el bachillerato y dicen, bueno, ya con la prepa me defiendo. Pero hay empresas que ya no solamente piden a un bachiller, sino algo más, aunque sean carreras truncas. Pero ¿qué porcentaje de las empresas piden los niveles y cuál es el nivel que mayormente se requiere? Hay que igual comentarlo como es. Lamentablemente, la mayor parte de los ciudadanos que llegan a buscar empleo es gente que no tiene doctorados, que no tiene maestrías, si acaso algunos con licenciaturas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es lamentable, sí necesitamos trabajar muy duro en la educación para que esto pueda ayudarnos más. Si tenemos que trabajar en educación, creo que es fundamental. Entre más preparados estén nuestras gentes. ¿Qué sucede? Por decir algo, hablemos de Cafesca en Tapachula o hablemos de Acuagranja en la zona norte, en el municipio específicamente de Ostoacán. ¿Quiénes tienen los empleos mejor pagados? Pues obviamente los que están mejor preparados. Y luego resulta que esos entonces son gentes que vienen de fuera, o ya sean de otros estados o ya sean de otro país. Por eso de ahí la importancia de que en materia de educación nos preparemos más. Hace años llegabas tú a un lugar a solicitar trabajo y normalmente te pedían licenciatura para determinados, hablo de determinados trabajos donde ya quieras un nivel de mayor ingreso. Ahora ya te están pidiendo maestría, ahora ya te están pidiendo doctorado, ahora ya está de moda incluso en muchos servidores públicos 2 carreras. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos a José Antonio Meade, el secretario de Hacienda de este gobierno de la República, que tiene la licenciatura en Economía, pero también tiene la licenciatura en Derecho, y además tiene maestría y tiene doctorado. Entonces, bueno, entre más, yo haría un llamado respetuoso a mis paisanas, a mis paisanos. ¿Se puede? Claro que se puede, es cuestión de quererlo, hay que estudiar, hay que prepararse. Eso les va a permitir tener acceso a mejores fuentes de trabajo y, por supuesto, a que estos sean mejor pagados y sostenibles en el tiempo. Ok, 1:15 p.m, vamos a nuestra primera pausa. Recuerda, estamos en Vía Pública, platicando con el secretario del Trabajo en el Estado, Francisco Zorrilla Ravelo. Vía Pública. En Vía Pública, tu opinión es importante. Te presentamos un nuevo concepto para mantenerte en el camino donde fluye la información. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Las mujeres de hoy somos independientes, capaces, soñadoras, sensibles, tolerantes, triunfadoras, valientes, divertidas. Soy Paulina de la Vega y hemos preparado un programa para las mujeres de hoy. De mujer a mujer, escúchalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la Nueva FM 94.7. Para estar informado, y si con el tiempo compite, escuche En Punto de las 7. Un programa hecho noticias en la voz de José Luis Roque. Sintonícenos todos los lunes a viernes a las 7 de la mañana, aquí por esta emisora 94.7. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. La Nueva FM.
Vía Pública, la ruta que nos conduce a la mesa del debate, en donde tu participación siempre es la más importante. Ya estamos al aire. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Vía Pública. Secretario, hoy en día la mayoría de chavos que están estudiando una carrera profesional tienen la mentalidad: si soy arquitecto, ingeniero, ir a buscar trabajo a obras públicas, al SCT. Si soy abogado, si soy abogado, a la Procuraduría, al Tribunal de Justicia. Si soy contador, ir a buscar trabajo en Hacienda. O sea, ya se está dejando de ver una profesión como un medio sostenible de vida. Más bien, ahora se está viendo una profesión como un medio de buscar trabajos, principalmente en gobierno. Usted, como el titular del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, ¿cuál sería su opinión en torno a esto? Bueno, lo que yo veo, y haría una convocatoria respetuosa a las diferentes instancias de gobierno, pero también a la sociedad, también a los empresarios, a los propios líderes sindicales, a los ciudadanos en general. Históricamente, en lugares como Tuxtla Gutiérrez particularmente, cuando la dependencia del trabajo es tan fuerte que sea el gobierno el principal generador de la fuente de empleo, eso hace que exista precisamente el canibalismo político, ¿no? O la crítica tan a veces desmesurada, que creo en la crítica. Yo estoy convencido de que la crítica siempre será un equilibrio de los excesos del poder. Entonces, buena la crítica, pero a veces nos excedemos porque, bueno, es quítate tú para que entre yo. ¿Por qué? Porque es la principal fuente de empleo. Ese es un gran problema que tenemos. Hay un gran reto en el Estado y particularmente en Tuxtla, en la capital. Necesitamos generar condiciones, crear incentivos para que los empresarios del mundo, para que los empresarios nacionales, para que los empresarios locales generen más industria en Chiapas y con ello generen más empleo. En la medida en que se genere más empleo, yo estoy seguro que todos aquellos profesionistas de las diferentes carreras habrán de tener ocupación en industrias, en empresas privadas, etcétera, etcétera. Veamos, por ejemplo, el caso de el corredor del centro del país. Si vamos a Aguascalientes, si vamos al estado de Guanajuato, si vamos a Querétaro, bueno, vemos que llegó la empresa X, Nissan, por ejemplo, en Aguascalientes. Bueno, y llega y genera, a la hora que se asienta, genera 3,000 empleos o 6,000 nuevos empleos. Y luego que crecen y hacen una nueva y crean otros 1,500 empleos. El caso de Arnecón aquí. Arnecón está generando empleos, acaba de anunciarse ahora que vino Miquel Arriola, con la presencia del gobernador Manuel Velasco Cuello, anunciaron la creación de nuevas empresas en Tonalá, si no mal recuerdo, y en Tapachula, en donde van a generar nuevos empleos. Por eso es que hay que estar preparado, por eso necesitamos tener mano de obra más calificada, a nuestros ciudadanos mayor preparados, y creo que eso nos va a servir para que los jóvenes tengan y no se tengan que ir del Estado. Secretario, ¿vale la pena entonces seguir apoyando y dándole más empuje a estas zonas económicas que están asentadas aquí o que ya están planeadas para Chiapas? La zona del Soconusco, por ejemplo, para el café y el cacao. Claro, por supuesto, la zona económica es algo que todos la debemos de aprovechar. Y cuando digo todos, estamos todos incluidos, es una gran oportunidad. Las zonas económicas en el mundo han demostrado su éxito. O sea, esto no es algo nuevo, esto ya está probado, que cuando se crean zonas económicas exclusivas en diferentes lugares de cada país, los resultados han sido positivos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer los chiapanecos, sobre todo los locales, es estar abiertos, es ser propositivos, es entrarle, es abrirnos, es crear incentivos para que las industrias y los dineros, el recurso venga de adentro o de afuera, que vengan, y eso nos va a permitir crecimiento y nos va a permitir generación de empleo. Déjenme comentarle que recientemente acabamos de tener la segunda sesión ordinaria de la Comisión Estatal de Productividad, la cual preside el gobernador Manuel Velasco Cuello, y a gestiones de él, por primera vez en la historia de Chiapas, la sesión la preside un secretario de Estado. La presidió el secretario José Antonio Omid.
Pero no solo vino él, no solo la presidió él en una reunión de trabajo, no de discursos, de echarse porras y de alabanzas, no, de analizar, de proponer, de discutir y de reflexionar en cómo hacer más productivo a Chiapas. Y en eso fue fundamental, fue histórico, la presidió la reunión el secretario José Antonio Meade, vinieron 6 subsecretarios con él de diferentes secretarías de Estado, es decir, de la Secretaría de Hacienda, vino el secretario y un subsecretario, pero de ahí fueron 5 subsecretarios de 5 secretarías diferentes. Llegó el director general del IMSS, el director general de Banobras, el director general de FIRA y otros directores generales de la banca, el presidente de Concanaco a nivel federal. Se dio seguimiento a acuerdos que tiene la Comisión Nacional de Productividad, estuvo el líder nacional de la CROC, estuvieron los principales líderes empresariales, sindicales y del sector académico de Chiapas. Participó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de Coparmex, el presidente de Canacintra, un líder sindical, el rector de la UNACH. Es decir, fue un foro incluyente, participativo, y donde a raíz de eso ya se anunciaron situaciones, acciones muy concretas y muy precisas, y por supuesto todo el apoyo para las zonas económicas. Es decir, podemos suponer que dentro de un par de, bueno, tal vez un año, menos de un año, es un periodo corto, ya estén activas estas zonas económicas. Bueno, ante el impulso que se les está dando con la presencia de todos estos personajes involucrados, pienso que es un signo positivo para Chiapas que en los siguientes años sea un estado que tenga un punto clave como para que los empresarios, la gente que le gusta la inversión, tenga bien a venirse aquí a Chiapas. Mira, mi querido Víctor, yo estoy convencido de lo siguiente. Creo que uno de los grandes retos que todavía tenemos en los gobiernos municipales, estatales y federal, y hablo de todos, hablo de gobiernos que hayan llegado por un partido o por otro, etcétera, independientemente del color que sea. Yo estoy convencido de que los planes de los gobiernos deben de ser a 20 años o a 30 años. Es decir, siempre nos preocupamos porque sea por la inmediatez. Okay. Yo creo que lo de la zona económica, que habrá de tener su arranque seguramente muy pronto, pero esto va a llevar tiempo. Yo creo que esto ahí queda sembrada, ahí está la semilla, y ya dependerá de la sociedad, dependerá de los empresarios, dependerá de los líderes sindicales, de los trabajadores y de todos, del propio gobierno, tanto municipal como estatal como federal, que sepamos aprovechar esto y que logremos que tenga el éxito que ha venido obteniendo en diferentes países del mundo. Yo estoy convencido de que si todos le echamos ganas y le apostamos, y todos los presidentes municipales, los gobernadores, debemos de pensar en cosas que trasciendan, no necesariamente en hacer cosas para un trienio, sino hacer cosas para 6 o 12 o 15 o 20 años, ¿no? Eso nos va a ayudar y nos va a hacer que mejoremos como Estado, como país y como municipio. Otro tema, secretario, el apoyo a los repatriados. A partir de noviembre, cuando Donald Trump ya asume ya virtualmente y físicamente el gobierno de Estados Unidos, viene mucha incertidumbre de los famosos expulsados de Estados Unidos, y muchos quizás no esperaron el momento de ser deportados, sino por forma voluntaria dijeron: patitas, ¿para qué te quiero? Y se empiezan a regresar los repatriados. ¿Qué está haciendo el gobierno del estado? El gobernador Manuel Velasco anunció el apoyo a los paisanos que regresaran a través de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué se está haciendo, secretario? Bueno, efectivamente, el gobernador ha girado instrucciones no solo a la Secretaría del Trabajo, la Fiscalía Especial de mi amigo Raciel, se creó ya una Fiscalía Especial de inmediato, esto ya tiene un buen rato, para dar atención y orientación jurídica a todos nuestros connacionales chiapanecos que se vean en esa situación de ser repatriados. Por un lado.
Por otro lado, también el registro civil del Estado ha estado muy atento para ayudar en cuanto a sus documentos, a sus actas de nacimiento, etcétera, etcétera. Y de manera particular encargó a la Secretaría del Trabajo en el 2016 un programa dirigido a los repatriados que tiene que ver de manera específica con apoyos de maquinaria y equipo para que ellos puedan iniciar un propio negocio. Esto ha sido muy interesante, llegamos casi a 500 repatriados con apoyos específicos de proyectos que tienen que ver más o menos con cocina económica, con panadería, algunos otros, taquerías, etcétera, etcétera. Y también capacitamos, les dimos apoyos de Bécate a como unos 150 compañeros repatriados, y también les apoyamos a unos 112 con recursos para que se pudieran trasladar de la capital del estado a sus lugares de origen. Debo de decirles que en breves días, seguramente en breves días o semanas, el gobernador Manuel Velasco Cuello va a anunciar que se continúa con este apoyo para el 2017. Él habrá de decir la cantidad y esperemos que, bueno, sigamos apoyándolos. ¿Qué es importante independientemente de todo esto? Y es importante la actividad de derechos humanos, es importante que nos preocupemos por la integridad de las familias. Recordemos que los migrantes son caminantes, no son delincuentes, son ciudadanos que buscan un mejor nivel de vida para ellos y para su familia, y como tal deben de ser tratados como ciudadanos. Por eso nosotros debemos seguir siéndolo como hasta hoy, respetuoso del tránsito, respetuoso de todos aquellos compatriotas de Guatemala, de Centroamérica o de otros países que andan en busca de un mejor trabajo para mejorar su calidad de vida. En esto vamos a seguir estando muy atentos, vamos a seguir escuchándolos, vamos a estar pendientes para ayudarlos y para que puedan ellos iniciar un propio negocio aquí en su estado. Ok, 1:30 p.m, vamos a otra pausa promocional, la segunda en el programa, y seguimos platicando con el secretario del Trabajo. Vía Pública. En Vía Pública tu opinión es importante. Te presentamos un nuevo concepto para mantenerte en el camino donde fluye la información. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa, XHRCF, transmisión continua. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, Código Postal 29060. La nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. La nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Se designó el nuevo coordinador general de gabinete estatal, Miguel Agustín López Camacho, quien es responsable de elaborar un plan de trabajo que permite impulsar los programas y acciones en beneficio de la población. Y es prioridad trabajar con sentido de apremio en todas las dependencias y entidades, así como demás instancias de gobierno, para alinear obras y acciones en beneficio de las familias que más lo necesitan. El nuevo coordinador general del gabinete tendrá la tarea, a pesar de la intransigencia de recursos, fortalecer la ejecución de los recursos públicos y los beneficios de los programas que lleguen a donde verdaderamente fueron destinados. Recordemos que es una obligación de funcionarios el compromiso y dedicación para ofrecer resultados y soluciones para todas y todos los chiapanecos. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Cada día entre todos construimos un país mejor. Antes era muy complicado denunciar a los servidores públicos. Habla Paloma Rodríguez, servidor público. La atención puede ser vía telefónica, pueden acudir a nuestras oficinas. Tenemos un chat de atención ciudadana que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Infórmate en www.gov.mx/SFP o llama al 01800 11 28 700. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de la Función Pública, Gobierno de la República. Habla Ricardo Anaya. Hoy México no va por el camino correcto.
La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos, con valor, con decisión, con alegría, a decirles no más, nunca más? Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Síguele el ritmo a lo que acontece en Chiapas y el mundo. Con los noticieros y programas más profesionales. Escuchas la nueva FM. Radio Cultural Informativa. Vía Pública. La ruta que nos conduce a la mesa del debate, en donde tu participación siempre es la más importante. Ya estamos al aire. Bueno, ya es 1 de la tarde con 32 minutos aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Seguimos platicando aquí en Vía Pública con Francisco Javier Zorrilla Ravelo. Él es secretario del Trabajo en el Estado. Secretario, el programa de repatriados, apoyo a repatriados, lógicamente tienen ciertos requisitos. No puede llegar uno y decir, hey, yo ya me vine a Estados Unidos y masticar el inglés y ya, sino tienen ciertos requisitos y cierto trámite que cubres. Así es, mi querido Daniel. Es importante decir que en esto estamos trabajando de manera muy coordinada con la delegación de la Secretaría de Gobernación en el Estado y de manera particular con el delegado del Instituto Nacional de Migración, que tiene a su vez ahí un programa que se llama Somos Mexicanos. Ellos son fundamental, es decir, ellos son los que validan a quién le vamos a dar el apoyo. No lo decide la Secretaría del Trabajo, lo deciden prácticamente el Instituto Nacional de Migración, y dentro de los muchos requisitos, bueno, que no son muchos, dentro de los varios requisitos hay uno que es fundamental. Tiene que ser que tengan su constancia de que fueron repatriados. Entonces, eso es fundamental para que ellos puedan acceder a este apoyo. Para poder estar recibiendo este apoyo, secretario, ¿qué es lo que tiene que hacer un migrante? Bueno, además de demostrar que ha sido ya repatriado aquí y está de nuevo aquí presente en el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer para conseguir Claro, acude al Instituto Nacional de Migración, pregunta por el proyecto, por el programa, o acude a una de las 6 delegaciones que tiene la Secretaría del Trabajo en el Estado. O si él acude a un municipio con un ayuntamiento y el del ayuntamiento nos hablan, o el DIF municipal o el DIF estatal, también lo aceptamos y lo escuchamos y le damos entrada. Pero sí, repito, lo principal es que sean migrantes, que sean repatriados. Eso es fundamental para que puedan tener acceso a este beneficio. ¿El apoyo es económico? No, el apoyo es de 25,000 pesos, pero es apoyo en proyectos productivos, como lo decía hace rato, que tiene que ver con cocina económica, tiene que ver con panadería, tiene que ver con talleres de costura, con taquerías. Estos son los principales proyectos con los que se les ayuda, pero se les entrega el equipo, no el recurso. También, secretario, a últimas fechas la Secretaría del Trabajo hizo un vínculo con empresas ubicadas en el norte del país. Vienen, contratan a cierto número de paisanos, la empresa, hasta donde tengo entendido, la empresa se compromete en la transportación terrestre Tuxtla al lugar donde van, darles hospedaje, alimentación, sueldo, vales de despensa, si no mal recuerdo. Sí, a ver, ayúdame, Víctor, y el regreso. Y eso pasó hace un año, gente que más o menos creo que eran 70, las personas que se iban ese día en 2 autobuses. ¿Cómo funciona esto, secretario? ¿Cómo funciona esto? Porque hay muchos que piensan que la Secretaría del Trabajo está impulsando para que se vayan al otro lado. No. Bueno, no, efectivamente, no es así. Existe un programa a nivel nacional que maneja la Secretaría del Trabajo y que tiene que ver con el país de Canadá. Son convenios que existen para que en sus temporadas de cosecha allá vayan determinados mexicanos que van de todo el país. Y han ido de nuestro estado algunos a participar allá en esto. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado pendientes y atentos? Porque con anterioridad, imagínense ustedes a un trabajador, a un paisano nuestro, que va a dejar a su familia, que se va a ir a trabajar allá, que hace un enorme esfuerzo por mejorar su situación económica y que además le pidan a alguien recursos para que pueda irse.
Entonces, primero, yo personalmente he ido donde están las filas, haciendo cola de los paisanos, para decirle, por favor, no permitan ningún acto de corrupción, no permitan que nadie les pida nada, porque es un servicio totalmente gratuito. Y eso es importante que lo sepan. Y si hay alguien al que haya que acuda, que venga y que nos lo diga, para que pongamos orden y resolvamos esto. Entonces, eso ha sido, por un lado, los que se van a trabajar a Canadá, que es un convenio que va con todos los establecido específicamente en el convenio con el país de Canadá, y llevan todas las prerrogativas de ley. Hay otras empresas que están en el norte del país, en Baja California, en Sonora. Pronto habremos de firmar un convenio con el estado de Jalisco, que está demandando mano de obra, le hace falta, está demandando, y habremos de firmar un convenio para que aquellos paisanos que quieran ir a experimentar en estos estados, vayan a trabajar allá, adelante, con mucho gusto lo estamos haciendo. Por supuesto que lo ideal es que generemos empleo en Chiapas, que las industrias, los empresarios, el gobierno, hagamos todos la parte que nos corresponde para generar fuentes de empleo mejor pagados, bien pagados, sostenibles en el tiempo, y eso nos permitirá que las familias no se desintegren. Okay. Esto ayuda, secretario, es decir, el generar estos vínculos favorece mucho a que las familias chiapanecas puedan tener, por lo menos de manera temporal, un empleo, un recurso, estarse un tiempo por allá, probarse allá, porque también ese tipo de empresas les da un proceso de capacitación para estar allá. ¿Y pueden volver a ser requeridos? Así es importante lo que acabas de decir. Hemos estado muy atentos a que las empresas cumplan con lo que se prometen, con lo que se comprometen con los trabajadores. Primero, el traslado, el transporte de aquí a allá, un sueldo bueno, el techo, se les ofrece el techo, y en la comida, por ejemplo, hay lugares donde la comida se les cobra solo algo simbólico, es decir, no se les cobra lo que costaría una comida, sino ha habido lugares de 15 pesos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es obvio, es normal que las empresas pues están atentas, y si ven que un trabajador le pone mucho interés, es responsable, da resultados, pues seguramente que la empresa se lo va a querer quedar y le va a hacer algún ofrecimiento nuevo. Eso ya dependerá del trabajador, que se quede o no. Pero la idea es que van por un proyecto, van por la pizca, van por una temporada y luego se regresan. Y también las empresas se comprometen a otorgarles recursos para que se regresen, y en eso estamos pendientes. Secretario, vamos a regresar a Chiapas. Las ferias de empleo, ¿con qué frecuencia se hacen? ¿Cuáles son las que tenemos en puerta en Chiapas? Bueno, como decíamos hace rato, las ferias del empleo son un esfuerzo que hace el gobierno federal y estatal y municipal para en un solo lugar puedan acudir todos los que deseen ubicarse en una fuente de trabajo y los propios empleadores. La próxima Feria del Empleo que habremos de tener es un convenio que tenemos con CONALEP, la estamos haciendo coordinadamente con CONALEP, y es una respuesta de las conclusiones a la que llegó la Reunión Nacional de Secretarios del Trabajo acá. Habremos de tener la próxima Feria del Empleo en Palenque, el 13 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde, y ahí vamos a ofrecer 534 vacantes. Es importante decir que ya todos los egresados, bueno, ahí se va a dar a conocer, los egresados del CONALEP también ya están subiendo a la página que tenemos de la Bolsa de Trabajo a nivel federal y a nivel estatal. Y habremos de tener también la Feria del Empleo en Comitán, y aquí es importante, bueno, que los que deseen, pues lleven varios currículums, lleven varias solicitudes, porque allí en un solo lugar pueden presentar 3 o 5 solicitudes. Eso es muy, muy importante. Oiga, secretario, ¿hay ferias para ciertos sectores de la población? Me refiero a adultos mayores o a las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente. Así es. Hacemos ferias. Recientemente, a inicios de este año, tuvimos una feria que hicimos coordinadamente con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, particularmente con
la señora Marta Muñoz de Castellanos, la presidenta del DIF en Tuxtla, y hicimos una feria del empleo exclusivamente dirigida a mujeres. Y por supuesto con el DIF estatal hemos hecho ferias que van dirigidas a personas con discapacidad o adultos mayores, por supuesto que sí, y estamos atentos a hacer días del empleo, donde no hacemos una feria del empleo, hacemos un día del empleo cuando las condiciones así lo ameritan, y también si las empresas desean que en algún lugar específico hagamos alguna feria dirigida a jóvenes, lo hacemos, o también ferias del empleo que van dirigidas a un sector de la población que ya tiene alguna capacitación muy específica, ¿no? que tienen ya una licenciatura, por ejemplo. Las ferias del empleo, bueno, yo he estado en algunas presentaciones, llega mucha gente, hay mucha concurrencia. De estas, ¿qué porcentaje de respuestas se tiene hacia las empresas? No de los contratantes, no de los que llegan a solicitar, los que llegan a solicitar llegan miles, pero ¿qué porcentaje de las empresas salen con el éxito, con la respuesta exitosa? Bueno, la verdad es que me da mucho gusto comentar con tu auditorio, mi querido Víctor y Daniel, que en Tapachula tuvimos una situación muy interesante, porque una dama que había ido a una feria del empleo, ahora ya nos las encontramos, que estaba reclutando jóvenes para su empresa. Entonces, esto es importante, ¿no? Ella, que obtuvo su trabajo en una empresa a través de la feria del empleo, al año siguiente ya era reclutador. Entonces, eso es importante. Pero aquí lo más importante, y desde aquí hago un llamado a todos los que trabajamos en la Secretaría del Trabajo, a los delegados, lo que decíamos hace rato, que no solo hagamos las ferias de las expectativas, que no solo juntemos en un lugar a los empleadores y a los que buscan trabajo, sino que les demos seguimiento para tratar de colocar al mayor número posible. Ese es nuestro reto y en eso estamos empeñados. Bueno, esperemos que las siguientes que sean en Palenque. Bueno, en Palenque me imagino que el sector turístico es el que abarca mucho más. Así es. En Comitán creo que también va por ahí el sector desarrolladores turísticos. Bueno, vamos a nuestra última pausa promocional aquí en Vía Pública. Y para cerrar, ya aquí sabemos que su agenda está muy apretada, secretario. Vamos a hablar de la próxima actividad que tiene usted como secretario, posiblemente el día viernes. Para cerrar, vamos a la pausa y regresamos. En Vía Pública, tu opinión es importante. Te presentamos un nuevo concepto para mantenerte en el camino donde fluye la información. A partir de ahora, cambiaremos la forma de escuchar la radio. Música, cultura, noticias, entrevistas. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Escuche usted. Radar Informativo. Entérese de lo ocurrido en Chiapas, México y el mundo entero. Conduce Pascual Manuel Acuña Cortázar. Mapaco. La noticia en un estilo diferente. ¿Sabías que la posición 33 del Kama Sutra es la más difícil? Para vivir una sexualidad sana y plena, nada mejor que estar informado. Y en tus sexaciones tenemos respuestas a todas tus dudas. Soy Jesuita Velázquez Calderón y junto a un equipo de especialistas daremos respuesta a todas tus inquietudes. Escúchanos los viernes de 10 a 11 de la noche por la nueva FM 94.7. Este es el concepto más innovador de la radio. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Vía Pública. La ruta que nos conduce a la mesa del debate, en donde tu participación siempre es la más importante. Ya estamos al aire. Una de la tarde, 46 minutos. Bueno, vamos a la recta final. Secretario Francisco Zorrilla Ravelo, Francisco Javier Zorrilla Ravelo, secretario del Trabajo en el Estado. Secretario, el próximo viernes tiene la entrega de Víctor, por ahí tienes el dato. Una distinción muy especial para México.
y en especial, bueno, aquí para el estado de Chiapas. ¿De qué se trata, secretario? Nos había dado una adelantadita nada más. Bueno, hay que decirlo también y reconocerlo, una de las cosas positivas que encontramos en la Secretaría del Trabajo a nuestra llegada fue el programa que venía haciéndose para disminuir el trabajo infantil. Esto es, para que los jóvenes que no tienen edad para trabajar deban de estar en sus escuelas, deban de estar en los centros recreativos. Hemos venido diciendo que los niños, las niñas y los niños se deben de cansar. Sí, se deben de cansar, pero de estudiar y de jugar, no de trabajar. Nada más. Así es. Las niñas y los niños se deben de cansar, de estudiar y de divertirse, de pasarla bien, de estudiar y de ir a los centros de recreación, pero no de estar en centros de trabajo. Y en eso es importante, el gobierno de Manuel Velasco Cuello va a ser distinguido por segundo año consecutivo con el distintivo México sin Trabajo Infantil. Este es un evento que se hace a nivel federal, es un reconocimiento que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, aquellos estados que se han distinguido porque han disminuido el número de niños o adolescentes trabajando en sus entidades federativas. Entonces, pues, este viernes habremos de recibir a nombre del gobernador Manuel Velasco y del pueblo y sociedad de Chiapas, habremos de recibir el distintivo México sin Trabajo Infantil por segundo año consecutivo. Este es un éxito. En lo que va de los 4 años y medio del gobierno de Manuel Velasco Cuello, hemos disminuido en casi 35,000. Hoy hay 35,000 menos niñas y niños que ya no están en un centro de trabajo, sino que esperemos estén en centros educativos o estén en centros recreativos. Una de las cosas, secretario, fue precisamente en Chiapas el trabajo infantil, pero también iba junto con la mano en un tema que no le compete tanto a usted, pero sí le compete a la sociedad chiapaneca en cuanto a la explotación a los niños. O sea, en varios aspectos, no tan solo, cuando hablamos de explotación, nos vamos lo primero a la prostitución. No. También habían empresas donde sometían a los niños a esfuerzos. El gobernador Velasco Cuello, me acuerdo, tengo presente esa expresión que usted acaba de hacer, dice, los niños deben cansarse. Y me acuerdo que fue en el Poliforum que todo el mundo se quedó atónito cuando dice, deben cansarse de jugar, de estudiar. Y es cierto, los niños son niños, no son responsables. Pero aún así, hay empresas donde se les da la facilidad a aquellos de escasos recursos, vamos a decir los supermercados, con los cerillitos. Sí, no es un trabajo riesgoso, pero sí es algo que por necesidad lo tienen que hacer. ¿Cómo detectar quiénes sí necesitan? ¿Cómo incentivar a las familias que tienen necesidad de trabajar y que lamentablemente vieron al papá? Hay casos muy extremos donde la mamá está enferma y no queda más que un niño de 10, 12, 13, 14 años tenga que trabajar. ¿Cómo se ha buscado ese mecanismo, secretario? Bueno, primero hacemos un llamado respetuoso a que en base a este premio que se va a recibir, todas las dependencias del gobierno primero seamos ejemplo de no dar contratos, de no dar empleo, de no dar nada aquello que tenga que ver con niños trabajando. Y en lo que tú dices, bueno, hay una determinada edad que sí se les permite trabajar, no la recuerdo con exactitud ahorita, no recuerdo si es de 14 a 16 o de 15 a 17, pero tiene que ser con el permiso de los papás y que ellos comprueben que están acudiendo a la escuela. Okay. Entonces hay alguna permisibilidad. Ahora, también hay que decirlo, hay que comentarlo, no lo evadamos. Hay algunas personas, algunos padres de familia que dicen, bueno, es que yo sí le doy lo pongo a chambear a mi hijo y le da algún tipo de trama y hablan ellos de que es formativo. Bueno, pudiera ser. Lo cierto es que la ley no permite que niñas y niños estén trabajando. Me queda muy claro que es un tema discutible, sobre todo cuando existen condiciones en padres de familia que a lo mejor realmente ameritan y necesitan ese ingreso. Sin embargo, los estudios en el mundo revelan
que un niño o una niña que está trabajando, lo que ingresa es mínimo, o sea, no impacta en la economía. Por lo tanto, las niñas y niños se deben de cansar, pero se deben de cansar de estudiar y de divertirse. Eso formativo es cuando dicen, bueno, llegan con el taller mecánico, ponte a trabajar, aprende. No, pues ya lo pusieron a trabajar, eso ya no hay vuelta de hoja. Lo llevan al carpintero, aprende. Y al ratito el niño ya viene drogado por los solventes, es que fue a aprender. Secretario, vamos a dejar la formalidad. Vamos a quitarle tantito la investidura de secretario. Su punto de vista de lo vivido ayer en el Estado de México. 4 estados presentaron, llevaron a cabo elecciones. Uno de ellos está en manos del PAN, que es Veracruz. La mayoría de presidentes municipales, entre ellos una periodista que estuvo por aquí por Chiapas, Viridiana Bretón Feito. Ella está en Izhuatlán, Veracruz, ganó, hasta ahorita va en la puntera. En el Estado de México representa muchas cosas para la política mexicana y mexiquense. Su opinión. Usted fue diputado federal. Bueno, tuvimos la oportunidad de ser diputado local en la 57 legislatura y diputado federal en la 57 legislatura. Y llevo casi 40 años de militancia en mi partido. Yo creo que hay 2 enseñanzas muy claras en las elecciones que sucedieron en los 4 estados, en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, y las elecciones locales en el Estado de Veracruz. Yo creo que aquí hay mensaje de la ciudadanía, de los electores, de los ciudadanos. Primero, es que ya ningún partido puede ganar por sí solo, ¿no? Que tenemos que acostumbrar ya a las alianzas. ¿Sí? Difícilmente alguien hoy puede comerse el pastel solo porque se indigesta. Entonces, de aquí habrá que ver que aquellos que sepan hacer alianzas, pues van a ser los que vayan obteniendo los triunfos. Y la segunda, que la veo muy clara, es que los ciudadanos están yéndose por la persona, están viendo el prestigio. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro, los ciudadanos quieren servidores públicos o representantes populares que sean capaces, sí, pero sobre todo que tengan una vida proba, que sean probos, que sean transparentes, que les guste el servicio público, que les apasione el servir y que lo hagan con transparencia y con honestidad. Yo creo que ahí la dejaría, creo que esos son los 2 mensajes. Por un lado, las alianzas llegaron para quedarse, y por el otro, los servidores, la sociedad quiere servidores públicos que sirvan con eficiencia, pero sobre todo que lo hagan con transparencia y con honestidad. Usted ha militado durante 40 años acá en un partido político. Estado de México, donde han salido los famosos grupos, entre ellos perspectiva que se puede esperar para el 2018 desde su punto de vista. Chiapas vamos a tener 6 elecciones: diputados locales, presidentes municipales, gobernador, diputados federales, senador y presidente de la República. Pero a nivel nacional van a ser 3 diputados federales, senador y presidente de la República. Mucho se decía en redes sociales que el resultado que se iba a obtener en el Estado de México podría influir en el 2018 en Chiapas. Yo de hecho ayer redacté una columna donde le pongo que las condiciones sociales son muy diferentes, las condiciones económicas son muy diferentes, por lo cual no le veo una similitud. Pero usted ha estado en la política de grandes ligas. ¿Cómo se percibe ese punto, secretario? Bueno, primero coincido contigo. Creo que cada estado tiene sus propias particularidades e insistiría. Creo que la gran lección ahí está. Va a ser difícil que un partido por sí solo gane elecciones. La sociedad cada vez está más preparada, está más informada y por lo tanto está demandando que los candidatos de los diferentes partidos políticos o incluso de los independientes puedan tener prestigio, puedan tener honorabilidad,
puedan tener propuestas claras que puedan convencer a su electorado. Creo que es un gran reto para todos los partidos, para todos, no para uno solo. Hoy los partidos políticos estamos siendo cuestionados, estamos siendo de alguna manera rebasados por la sociedad. Partido político que no se actualice, que no vea los mensajes, no lea, entienda y se aplique con lo que hoy la sociedad mexicana quiere, pues seguramente que no va a tener los resultados positivos a los que aspiren. Creo que ahí está muy claro las alianzas, la eficiencia en el servicio, candidatos con prestigio, con honorabilidad, candidatos que quieran servir, que les guste y que les apasione servir. Yo creo que en eso estaremos viendo de aquí al 2018. Uno de los aspectos que usted toca, vamos a decir, los candidatos. Yo comento, siempre lo he comentado en redes sociales, por ejemplo, dicen que el Morena, bueno, pero Morena, ¿qué tiene? Tiene perradistas, panistas, priistas, o sea, no es un partido que creció por sí mismo, a diferencia del PAN, a diferencia del PRD, a diferencia del PRI. Pero sí es una situación que se está viviendo de mucho jaloneo en el Estado de México, y esto no se acaba hasta que se acaba, será hasta el día miércoles, cuando se dé el resultado final. Así es, lo importante es ser respetuoso de las instituciones, esperar los resultados que emitan las instituciones electorales de cada entidad el próximo miércoles, después de los conteos, y entonces pues ya determinar y reconocer, por supuesto, quien gana, pues seguramente que festejará, pero aquellos que pierdan, pues parte de nuestra madurez política es reconocer que en una competencia se pierde o se gana, sí, o se gana o se pierde. Así es. Perfecto. Secretario, algo más que tenga que agregar, le agradecemos de antemano el tiempo, sabemos que su agenda está apretada. Esta es su casa, aquí siempre estará bienvenido. Señor, gracias por estar con nosotros. Habíamos tenido ya unas pláticas donde queríamos hacer el análisis de cada una de las secretarías del Estado aquí en el gobierno de Manuel Velasco Cuello. Y bueno, pues le agradecemos su tiempo, secretario, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Se nos quedan algunos temas en el tintero, como la visita de la doctora Quiroga, que es la responsable con los estados de ver la reforma en materia de justicia laboral en el país. La visita del subsecretario Avante a Tapachula, que lo habremos de traer en unos días más. En fin, una serie de situaciones y de acciones que pero estaremos puestos para otra ocasión. Muchas gracias. Ok, le agradecemos también a Adiel Pereira, que es el de Comunicación Social de la Secretaría de Trabajo, a Jorgito, que anda también en Comunicación Social. Bueno, llegamos al final de Vía Pública, gracias a Hilda Allí en los controles técnicos. Que pase usted muy buenas tardes, buen provecho. Nos vemos en las redes, nos escuchamos la próxima. Gracias. FM presentó. Escuchaste Vía Pública, el programa donde tu participación es importante. Un espacio de análisis, información y debate. Sintonízanos todos los lunes y miércoles en punto de la 1 de la tarde. Tus amigos Daniel Rosas y Víctor Hugo Flores te esperamos. Esta fue una producción del Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados.